y algo dentro de mí se estaba tambaleando. Esa pregunta de, ¿esto es todo en la vida? ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Solamente trabajar y dedicarte a lo que todo el mundo espera que hagas de ti? No es fácil dejar el salario mensual o quincenal que tú tienes todo asegurado, seguros, carros en algunas compañías, reconocimiento. Y mi jefe me dice, Susi, no hay posiciones en Latinoamérica, podemos buscarte una posición en Estados Unidos. Yo quería emprender, yo quería dar ese salto que me permitiera aprender, reinventarme y poder empezar de nuevo. Hola, soy Susana Goitia y hoy quiero contarte cómo pasé de ser CEO de una multinacional a ser emprendedora. Ese salto que todos tenemos y que llega el momento en donde decides darlo. Ese salto que llamamos al vacío, pero que con el tiempo he aprendido que el vacío es algo que se puede llenar. Y lo bonito de esto es que mi historia comienza sentada en mi oficina de Quito en pleno COVID. Cuando empezó el COVID, que las calles estaban vacías y todos estábamos repensando nuestra vida. Yo tenía una posición, era presidente de Coca-Cola Ecuador y tenía una posición envidiable, una familia feliz, una casa linda, un tremendo salario, una posición en una multinacional que era muy reconocida pues como cabeza del país y con una carrera de más de 25 años entre Empresas Polar, PepsiCo y Coca-Cola. Me acercaba a mi cumpleaños número 50 y algo dentro de mí se estaba tambaleando. Esa pregunta de, ¿esto es todo en la vida? Porque la realidad es que yo empecé mi carrera en Venezuela y soy una mujer inmigrante que había vivido en diferentes lugares y había llegado a lo que cualquier persona podría llamar la cima. Una posición en una compañía multinacional, algunos ahorros y obviamente un muy buen salario, pero algo dentro de mí me decía, si estás llegando a los 50 años y la expectativa de vida es de 50 más, esto es todo lo que vas a hacer en tu vida, solamente trabajar y dedicarte a lo que todo el mundo espera que hagas de ti. En este video te voy a contar todo lo que pasé, porque no fue una decisión fácil, tomar una decisión de dejar una carrera prometedora, con crecimiento y con opciones versus emprender. Es una decisión que mucha gente teme tomar y es difícil porque no es fácil dejar el salario mensual o quincenal que tú tienes todo asegurado, seguros, carros en algunas compañías, reconocimiento, para empezar de cero y hacer todo tú. Y yo quiero contarte que ese momento en donde estaba yo sentada en mi oficina y mi jefe me dice, Susi, no hay posiciones en Latinoamérica, podemos buscarte una posición en Estados Unidos. Y yo después de 3 gerencias generales en Coca-Cola, esa posición en Estados Unidos implicaba no solamente el cambio, era un área global. Yo quería emprender, yo quería dar ese salto que me permitiera aprender, reinventarme y poder empezar de nuevo. Y yo quiero contarte que no fue una decisión sencilla. Al principio dudé y le dije, dame 2 días para pensar. Pasaron esos 2 días y yo regresé y dije, no voy a aceptar ninguna posición porque yo quiero emprender. Y mi jefe me dijo, ¿emprender? ¿Y qué vas a hacer? Le dije, no lo sé, pero ya veré qué voy a hacer, pero quiero emprender. Y la realidad es que muchas veces vivimos una vida en donde todo parece perfecto en la superficie, pero abajo hay algo que está cambiando. Mi hija estaba por irse a la universidad, tenía un matrimonio que no estaba funcionando en ese momento y a pesar de tener todo lo que cualquier persona pudiera aspirar, yo quería encontrar qué más podía hacer yo, qué más podía dar y sobre todo cómo podía encontrar ese tan llamado propósito, que no es algo fácil porque tienes que buscar y pensar y sobre todo es algo que evoluciona. Hay una estadística de Deloitte que indica que 69% de los ejecutivos que dejan una empresa lo hacen para poder tomar el control de sus decisiones y de su vida. Yo no fui la excepción. Durante 27 años trabajé literal como un hámster en esas rueditas para lograr el siguiente nivel y mi definición de éxito, mi definición de la cima era la siguiente posición, más salario, un mejor carro, mejor exposure, como lo llamábamos en ese momento en Coca-Cola.
Coca-Cola. Pero lo interesante es que cuando llegas a esa cima, resulta que ves la otra y la otra y la otra y se te va la vida. Y la vida es finita. Tú terminas haciendo y construyendo una vida alrededor de esa empresa y alrededor de esa marca. Lo interesante es que cuando decides dar el salto y ser parte de ese 31% de personas que dejan la vida corporativa, puedes realmente tomar el control y tomar las riendas de eso que amas. Y eso es un poco la búsqueda de propósito. Pero ¿qué es el propósito? Se habla mucho del propósito y no es que te tienes que ir al Tíbet a meditar, hablar de tu propósito. Para mí, la forma de encontrar el propósito fue hacer una lista de las cosas que yo amo hacer, esos hobbies, esas pasiones, eso que me ilumina la cara cada vez que lo hago, que se me pone la piel de gallina o piel chinita, como decimos en México. Las cosas que yo aprendí, porque durante 27 años en empresas multinacionales trabajé con gente brillante, trabajé con las mejores consultoras del mundo, lideré proyectos en muchos países, en diferentes continentes, con gente de diferentes culturas, religiones, sexos y creencias. Y eso me hizo una profesional muy robusta. Pero lo más interesante del Ikigai es cuando tú encuentras, o de encontrar tu propósito, es cuando tú juntas estas dos cosas y dices, bueno, ¿qué necesita el mundo que yo pueda darle? Y sobre todo hay una parte interesante y es, ¿cómo hago esto rentable para yo poder vivir de esto? Porque muchos profesionales que estamos en una segunda etapa, en etapa de reinvención, necesitamos evidentemente generar un ingreso a través de monetizar nuestro conocimiento. Entonces, cuando encuentras esa línea o ese centro que une todos estos factores, y el ejercicio es muy sencillo porque lo haces en un cuadernito, tú puedes encontrar diferentes combinaciones que te puedan decir, este es tu propósito. Y mi propósito es enseñarte a ti que estás viendo este video, todo lo que aprendí en esas multinacionales para que tú puedas aplicarlo a tu empresa familiar y puedas crecer. Ahora, te cuento un poquito que yo he trabajado con empresas familiares durante mucho tiempo, porque yo trabajé y empecé mi carrera en Empresas Polar, que es una compañía familiar que se ha expandido en muchísimos países. Y dada la crisis de Venezuela, la verdad es que es impresionante cómo Polar ha construido una marca súper sólida, sigue expandiéndose, sigue creciendo internacionalmente porque se han profesionalizado a través de las generaciones. Pero también trabajé con embotelladores de Coca-Cola y de Pepsi-Cola, que eran empresas familiares, con diferentes escalas, con diferentes tipos de negocio, pero muy interesante ver cómo siempre hay un patrón que se repite en las empresas familiares, y es que hay emoción. Las empresas familiares tienen corazón. Y esto es algo que a mí me fascina, porque me fascina trabajar con varias generaciones en la misma sala y poder tratar de organizar que ese legado crezca. Porque hay un dato muy interesante y es que el 30% de las empresas familiares no pasan a la tercera generación. Y esto pasa porque no necesariamente se profesionalizan y no necesariamente toman los pasos necesarios y no crean los sistemas necesarios para poder escalar con forma y con ritmo. La realidad es que hoy me dedico a ayudar a empresas familiares a crecer, instalando los sistemas, la estrategia y los procesos que se requieren, creando un sistema comercial muy robusto con un marketing que incorpore la parte digital y la parte física, pero también un sistema de ventas que multiplique tus resultados, que multiplique tus ingresos y sobre todo enfocándonos en pocas prioridades, pero muy accionables y sobre todo escalables para que tú puedas multiplicar tu compañía en 90 días.